cuando hablamos de inversión extranjera directa que llega a México. Hay datos interesantes, pero también retos que hay que, pues resolver para nuestro país, porque, por ejemplo, hay un competidor natural para la inversión extranjera que es Brasil. Y en ese sentido tenemos que reflexionar cómo podemos estar siempre al frente de las carreras por la inversión extranjera directa. De eso y más vamos a hablar con Ernesto Bravo, especialista en la materia. De los grandes desafíos para todos los países es el poder atraer recursos de otras latitudes para complementar la inversión interna. Hay una pugna importante en el planeta por esos recursos. Y justamente este es el tema. La inversión extranjera directa fue una de las buenas noticias del 2019 en un año donde la inversión nacional brilló por su ausencia. ¿Cuál es la tendencia que marca para los próximos meses? Este es uno de los temas que comentaremos con nuestro invitado. Estamos en #Tu Economía en Juego. Comenzamos. Hoy más que nunca tu economía y la mía están en juego. ¿Cómo te van a afectar las nuevas decisiones? ¿Tu dinero te va a alcanzar o no? Si no hay confianza, los inversionistas se van. Soy Alberto Aguilar, don Dinero, y sé que para ti cada peso cuenta. Soy Luis Miguel González. Vivimos un escenario incierto. Y yo soy Carlos Mota. Portafolios, empresas y movimientos monetarios es lo mío. Los tres buscamos respuestas de todos los involucrados, desde gobernantes hasta empresarios. #Tu Economía en Juego te da respuestas claras y entendibles. ¿Quién, cuándo, pero sobre todo, cómo le van a hacer? La economía, cuando está en juego, debe merecer nuestra atención. Y que esta toma de decisiones sea favorable para nuestra familia y nuestro día a día. Por eso, #Tu Economía en Juego comienza ya. Amigos, qué gusto que nos acompañen. Muy buenas noches. Pues ya estamos aquí en #Tu Economía en Juego. Y hoy vamos a platicar de la inversión extranjera. Hace unos días se dio a conocer el dato de inversión extranjera. 15.439 millones de dólares fue el dato que se dio a conocer por parte de la Secretaría de Economía. Y pues vamos a desmenuzar este dato que, pues ya sabe usted, las cifras siempre esconden verdades a medias o realidades. Vamos a platicar acerca de este tema y nos acompaña Ernesto Bravo. Él es miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ernesto, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y pues Luis Miguel González, como siempre, nos acompaña. Muy buenas noches. Buenas noches, qué gusto. Ernesto, bienvenido. Muchas gracias. Y pues mi querido Carlos Mota. Hola Alberto, buenas noches, bienvenidos. Carlos, gracias. Muy buenas noches. Pues Ernesto, platícanos este dato. Se festinó mucho, 15.430 millones de dólares. Pero bueno, pues ¿cómo lo ves? A mí me parece que bueno, ahí hay que desmenuzar el tema, ¿verdad? Claro. De hecho es un poco más, son 32.921 millones de dólares, un crecimiento cercano, un poco más del 4% con relación al año pasado. Y bueno, es una cifra interesante porque Estados Unidos Tienes razón, me equivoqué, 32.000 millones de dólares, tienes razón. Estados Unidos desde hace casi 2 años empezó un esquema de repatriación de capitales extranjeros con deducciones fiscales. Entonces eso hizo que se redujeran, digamos, los montos de inversión extranjera, sobre todo a países en vías de desarrollo. En ese contexto, México, digamos que puede dar la nota porque crecen sus flujos con respecto a nuestra plaza. Hay muchas menciones en Estados Unidos justamente en relación con el poderío que genera desde una política fiscal agresiva, bajando impuestos, la reforma fiscal de Donald Trump para atraer mucha inversión extranjera directa a ese país, cosa que en México parece que no tenemos en este momento en el escenario, poner incentivos fiscales agresivos para que llegue inversión extranjera a México. ¿Qué opinión te merece esta diferencia, dado que la vecindad es bueno, evidentemente física, pero además tan estrecha en lo comercial, en el flujo de inversiones, en el bloque que estamos integrados. Sí, nosotros no necesitamos de esquemas fiscales para atraer a la inversión con respecto a Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene un triple esquema fiscal o tributario, ¿no? Hay impuestos federales, estatales y municipales, y en el agregado estamos por abajo todavía de las tasas impositivas de Estados Unidos, de tal manera que a las empresas norteamericanas todavía les resulta rentable mantener o traer inversiones a México. Por eso es que no nos vemos en la necesidad de compensar, digamos, con estímulos fiscales propios esas medidas por parte de la administración del presidente Trump. Una explicación que se da al buen comportamiento de la cifra de inversión extranjera es que México le ganó la competencia por algunas inversiones a China, que algunas empresas estadounidenses o europeas decidieron trasladar inversiones de China a México. ¿Es posible medir cuánto fue, qué porcentaje de la inversión extranjera que llegó tiene que ver con este fenómeno? Sí, lo que pasa es que China se ha finalmente encarecido, ¿verdad?
y México ha mantenido su estructura de costos generales. Entonces, dada la cercanía con el principal mercado de América, que es los Estados Unidos, pues tanto inversionistas europeos como incluso los chinos y algunos latinoamericanos, además de canadienses y estadounidenses, están viendo a la Plaza México como una plaza, digamos, competitiva en relación a China, ¿no? Sin embargo, China también crece en términos de su captación de inversión extranjera directa. Ella capta cerca del 10-11% de la inversión extranjera mundial, ¿no? Sin embargo, pues estamos todavía compitiendo, ¿no? Y creo que de mantenerse este esquema, en donde se está encareciendo China, México asistiría a un proceso de crecimiento en términos no solamente de la inversión extranjera directa, sino también de la inversión en cartera, ¿no? Que al mes de septiembre el Banco de México nos reporta que está por ahí de los 20,000 millones de dólares. ¿Es posible saber en qué sectores se notó esta competencia y este buen comportamiento de México frente a China? Sí, el sector manufacturero fundamentalmente, y el automotriz. Tenemos ahí finalmente el sector aeroespacial, de la electrónica informática, como sectores que están jalando mucho, ¿no? Y se está desarrollando mucho, por ejemplo, la plaza de la península de Yucatán para inversiones, digamos, en todo este sector de la electrónica informática, y el Bajío, ¿verdad? Con todas esas nuevas industrias, incluida la aeroespacial. Esas se están jalando mucho, ¿no? Sobre todo inversiones europeas. Ernesto, cuando empezó el programa me refería a una cifra, 15,430 millones de dólares. Mi hierro, ya me corregiste, 32,900 millones de dólares la inversión total. Pero este hierro tiene que ver con una razón. Los 15,430 millones de dólares tienen que ver con inversión nueva. Y el resto, o sea, el 53,1% de ese monto que tú refieres, 32,900 millones, es inversión... Reinversión de utilidades. Exacto. El resto, o sea, estamos hablando de que de reinversión de utilidades, 53,1%. Entonces, en ese sentido, ¿realmente estamos captando mucha inversión extranjera? Yo creo que yo siempre he tenido digamos, desde que estudié la carrera, como hice una tesis de inversión extranjera, siempre he tenido digamos, el cuestionamiento de que hay un error en las cifras, ¿no? Porque finalmente estás juntando peras con manzanas, ¿no? Claro. Reinversión, inversión nueva. Y ahora la reinversión de utilidades es 53,1% y la reinversión en 2015 de utilidades era 38,5%, 33,8%. O sea, ha venido creciendo y la reinversión de utilidades y la inversión nueva. ¿Cómo ves esto? De hecho, se mantiene prácticamente en el mismo nivel, porque ese 47% restante, de ese hay que quitarle un 10% que es reinversión entre empresas, ¿no? Y se queda prácticamente con el mismo monto, ¿no? La inversión nueva. Lo importante de este dato, no obstante que estamos hablando de un 53%, es la confianza que tienen finalmente las filiales en México en términos de no repatriar sus utilidades y apostarle finalmente a la economía. No es una cifra, digamos, tan mala en términos de que aunque se está reinvirtiendo, finalmente se está acrecentando el stock de capital. Pero Ernesto, si ya tienes un negocio, finalmente pues ya tienes una estructura de costos, pues tampoco puedes bajarle a esa estructura de costos porque te comen el mandado. Entonces, yo creo que ahí también no lo es así. Sí, pero finalmente, como algunas de estas empresas cotizan también en la Bolsa Mexicana de Valores, esta reinversión de utilidades finalmente manda señales para que en mercados primarios y secundarios también puedan incluso asistir a una capitalización, no solamente nacional, sino también internacional. Entonces, digamos, esto se concatena con las estrategias de inversión en base a toda una, digamos, infraestructura internacional de cadenas globales de valor, ¿no? Ernesto, se habla constantemente de que el competidor natural de México para atraer inversión extranjera en América Latina es Brasil. Y en el primer año del gobierno del presidente López Obrador tuvimos estos datos que tú estabas analizando, pero en el primer año de gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil, al parecer la cifra de crecimiento de inversión extranjera directa fue como de 17%. ¿Qué opinión te merece esto? El año pasado Brasil estuvo por ahí, recibió cerca de 88,000 millones de dólares, ¿no? Con respecto a los 31,500 que tuvimos también en 2018, ¿no? Brasil es efectivamente la plaza más importante. Sin embargo, dado la firma del Tratado de Libre Comercio, la condición geoestratégica del país y finalmente que las cosas en Brasil no están tan bien, se empiezan a encender focos amarillos en términos de cierta sensibilidad política que está finalmente afectando a la economía.
podemos en ese escenario también México empezarle a competir, aunque estamos una tercera parte del monto que recibe Brasil, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, China ya ha replegado un poco sus inversiones en Brasil, las ha concentrado más en Ecuador, en Perú, y también está incluso volteando a ver a México. Me parece que no obstante ese buen dato, digamos, de crecimiento de la inversión extranjera directa para Brasil, pues me parece que tenemos señales más estables en el caso de México para pensar que en nuestro caso pueda seguir creciendo ese monto y asistir a un estancamiento en términos de la inversión que recibe Brasil. Ernesto, el comportamiento de la inversión extranjera contrasta con el de la inversión nacional. ¿Qué saben los inversionistas extranjeros que no saben los nacionales o viceversa? Hace rato comentaba el tema de las cadenas globales de valor. Los inversionistas extranjeros, por supuesto que ven a México como una plaza importante, pero también en el concierto de las naciones, el posicionarse finalmente en una plaza como México les da a quienes lleguen o quienes se mantengan, digamos, en primacía en el país, les va a dar cierta ventaja competitiva. Me parece que los inversionistas nacionales no están finalmente captando ese juego de señales que sí están captando los inversionistas extranjeros, pero ya empiezan digamos, a responder. Ya se comprometieron a 149 grandes proyectos privados de inversión hace un mes, lo que habla de que, bueno, están empezando ya a soltar finalmente la inversión. Estos famosos espíritus animales se están aplacando un poco y empiezan finalmente a tener más confianza, me imagino, en esta administración. En el concierto mundial, Ernesto, ¿qué sitio ocupamos en lo que tiene que ver con atracción de inversión extranjera en el mundo? Es muy poco, captamos el 2.5%, ¿no?, de una cartera cercana a 1.3 billones de dólares, que ha venido desde 2015 cayendo, llegó a cerca de 2.1 billones de dólares. Y no obstante que captamos poco en términos de ese porcentaje, estamos posicionados en el lugar número 12. A nivel internacional. El primero es Estados Unidos, con cerca de 260,000, él capta el 20% a nivel mundial, China por ahí un 10%, Hong Kong también anda por ahí un 8%, y bueno, Inglaterra, que subió fuertemente por lo del Brexit, en donde creemos que finalmente muchas inversiones que tenían los ingleses en la parte continental, ante el problema del Brexit, finalmente están repatriando muchas de estas utilidades y se ha registrado un crecimiento importante de la inversión extranjera en Inglaterra. ¿Qué se debería corregir de aquí en adelante con energético para inversión extranjera? Claro, bueno, el gobierno federal mandó un mensaje de que todo lo que ya se ha avanzado en materia energética se va a respetar y los porcentajes se van a mantener. Se están descubriendo ya por parte de privados yacimientos petroleros que se van a respetar y ese es una buena señal a final de cuentas para que quienes ya tienen posición en el sector energético, no solamente petroquímicos, también electricidad, mantengan finalmente su presencia y bueno, el compromiso de esta administración es que van a mantener las condiciones. Creo que dado el escenario complejo, finalmente para quienes ya están posicionados, esto puede ser un incentivo y que efectivamente crezca. También tenemos cerca de un 8% de la inversión extranjera directa está llegando al sector energético. Entonces no se ha reducido o no se ha parado, digamos, de manera absoluta el ingreso de recursos al sector. Bueno, pues muy bien, pues Ernesto, muchas gracias. Se nos acaba el tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de platicar esta noche. La entrevista y gracias, como siempre. Bueno, pues él es Ernesto Bravo, él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Gracias, Ernesto. Muchas gracias. Luis Miguel, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Miguel González, Carlos Mota. Gracias. Muy buenas noches, noches, amigos. Gracias por habernos acompañado. Lo invitamos la próxima semana.